La ponencia de Joan Lara, Amadi León se titula Ciudadanía precaria y pandemia, fragmentación, reconstrucción de la ciudadanía en la pandemia del COVID-19. Bien, una pequeña descripción del ponente de hoy, Joan Lara, Amadi León. Es investigador RENACIT, María Rosbowski, nivel 1, director del equipo de investigación DEMOS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y responsable de los proyectos de investigación, sean Transformaciones y Dimensiones de la Ciudadanía Contemporánea, proyecto de investigación del año 2020-2021, y Ciudadanía y Crisis de la Democracia Liberal en un Mundo de Transformaciones, 2019-2020. Es docente permanente e investigador en Filosofía Política y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente investigador de la Universidad de Barcelona. Tiene diploma de estudios avanzados por un trabajo titulado Ética, Política y Racionalidad en la Sociedad Global por la Universidad de Barcelona. Es magíster licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y diplomado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es jefe de la sección de Filosofía Práctica del Departamento de Filosofía y es además coordinador de la maestría en Ética y Filosofía Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A su haber tiene un libro titulado La ciudadanía y lo político, Ciudadanía y crisis de la democracia liberal en un mundo en transformación, que fue publicada por la OMPE y se encuentra también de manera digital para su descarga. En uno de los comentarios de la transmisión de Facebook se va a colocar el enlace de descarga por si alguno tiene interés de descargarlo y poder leerlo. Sin más, doy pase a Joan Lara para que pueda continuar con su exposición. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias por todo el esfuerzo que has puesto con el resto de tus compañeros. Y bueno, y cuando me invitaste, la verdad es que fue un gusto pues, poder apoyar estos eventos que sé que cuestan mucho de organizar y mucho esfuerzo. Y bueno, y es un trabajo que debe ser reconocido. Mi gusto de participar es doble, porque además lo hago en compañía de maestro, amigo y compañero, Gonzalo, que, bueno, pues, que desde Barcelona hemos tenido muchos eventos compartidos, bueno, ahí en el Ateneo Barcelonés, en la Universidad de Barcelona, etc. Claro, Gonzalo dice que no nos veíamos tanto en el sentido de que uno, por un lado, casi cada semana nos reuníamos en el seminario de filosofía política, eso ya era un punto de encuentro, y después es lo típico, que estamos tan cerca que muchas veces, bueno, sabemos que está ahí, y como sabemos que está ahí, bueno, pues con un correo o con una llamada, pues basta, y muchas veces, pues los encuentros presenciales pues van quedando un poco relegados con tanto trabajo cotidiano. Podemos decir que estamos viviendo una nueva juventud, entre comillas, con estos eventos que estamos compartiendo. Bueno, hemos compartido en Brasil, la semana pasada también en Quillabamba. Ahora con vosotros estamos justamente como parte de lo que debe hacer un docente investigador. Docente investigador no solamente da clases, sino tiene un trabajo detrás, tiene unas publicaciones. Es justamente el libro que ha mencionado David, es reflejo de todo un año de investigación del año pasado y principios de sobre temas de ciudadanía. Este fue nuestro primer proyecto y afortunadamente, digo afortunadamente por los tiempos de pandemia, el libro apareció en formato digital. Bueno, no quiero extenderme más en esto porque voy a centrarme en el tema. El tema que he propuesto es ciudadanía precaria y pandemia, fragmentación y reconstrucción de la ciudadanía en la pandemia del COVID-19. Pretende hacer un recorrido para que entendamos la situación en que nos encontramos y también la situación en que se encuentra la ciudadanía ante las circunstancias actuales. Es una reflexión que, por un lado, se sitúa en la filosofía política, se alimenta de las ciencias sociales, se alimenta de lo que sucede en un lugar, pero también en otros lugares. Es decir, intenta establecer reflexiones generales, eso es propio de la filosofía política, en mi caso,
sin olvidar que esas reflexiones sobre interpretaciones de la realidad se dan en lugares muchas veces diferenciados. Bien, para ello he estructurado mi ponencia en 7 puntos. Vamos a ver si tengo tiempo suficiente. Si no, dejaría los últimos para el debate. El primero es una pequeña reflexión breve por el formato que tenemos. Ya hice un avance hace unos meses en los Viernes Filosóficos de San Marcos, y es el tema de un próximo artículo, y trata sobre pensar la ciudadanía para la ciudadanía, y sobre todo el apartado de contra la filosofía licenciada y sus ídolos. Yo creo que hace falta un ejercicio no solamente de crítica, que es muy típico de la filosofía, ese ejercicio en el que se encuentra cómodo, a gusto, sino también un ejercicio de autocrítica. Y ese apartado, el primer apartado, va dirigido a eso. Segundo, recoge, bueno, Entre Ciervos y Ciudadanos, transformaciones de la ciudadanía contemporánea, recoge las reflexiones que plasmé justamente como punto de partida en el capítulo del libro que les han mencionado. Seguidamente, después de ese marco conceptual acerca de la ciudadanía y que entendamos dónde estamos, en el tercer apartado me voy a situar en un elemento cotidiano de la pandemia, y esa que he titulado Ciudadanía, Autoexplotación Laboral, Telemática y COVID-19. Es un elemento fundamental para entender la vida cotidiana de un ciudadano y las posibilidades y limitaciones que implica ello. El cuarto es titulado Enfrentar una pandemia con un estado social precario. Justamente es una reflexión sobre esa nueva apelación, algo que parecía lo otro, ahora parece que lo tenemos más cercano, que es el Estado en su vertiente social, y justamente por ese olvido del Estado lo encontramos en situación precaria. Bien, tal como ha comentado Gonzalo, está esa idea también de no ser pesimista. De hecho, no soy pesimista, soy realista, pero desde ese punto de vista del realismo, pues también vale aportar algunas posiciones de futuro o posibilidades que tenemos. Por ello, el punto quinto lo he titulado Reintegrar los fragmentos de la ciudadanía. Bien, si me diese tiempo, pues entraría en los puntos 6 y 7, que punto 6 trata contra el sentido común, critica a solo la igualdad de oportunidades como una noción excesivamente limitada a entender la justicia social. Y finalmente pondría una reflexión respecto a los principios que rigen los impuestos, titulado El orgullo ciudadano de pagar impuestos. Cosa que a más de uno, seguro, el escuchar el orgullo ciudadano de pagar impuestos le ha rechinado los oídos, acostumbrado al mantra de pedir bajar impuestos. Bueno, encontraremos las razones en su momento para ello. Vamos a empezar por pensar la ciudadanía para la ciudadanía. Justamente, fíjense esta frase, pensar la ciudadanía para la ciudadanía. Es decir, se opone a otras formas de pensar la ciudadanía para un texto académico, exclusivamente para un texto académico, o pensar la ciudadanía solamente para una conferencia como la que tenemos ahora. Es decir, lo que busca es una reflexión académica, por supuesto, somos académicos, pero que pueda ser útil a la ciudadanía. Y en ello justamente viene la segunda parte del título, que tal como he comentado, contra la filosofía licenciada y sus ídolos. Yo creo que es fundamental, tal como he comentado, porque está la filosofía ha sido descuidada de autocrítica y ha sido muy permeada por muchos prejuicios que se revisten de lenguaje y vocabulario inaccesible a muchos ciudadanos y que, sin embargo, dicen muchas veces obviedades o simplemente prejuicios. Para ello simplemente, a título de mención, recobrar una obra que para mí fue fundamental para escoger filosofía. Cuando estudiaba económicas, presidente Gonzalo también estudió justamente, tuvo sus estudios de económicas, antes de darnos, pues, quedar totalmente seducidos por la filosofía y terminó siendo nuestro
nuestro foco fundamental de reflexión, a partir del cual volvemos hacia otros enfoques. Bien, el texto es Erasmo, de Rotterdam, Elogio a la locura. ¿Por qué lo menciono? Porque es un texto que parece ya olvidado, es un texto fundamental para pensar ese elemento de crítica, pero también autocrítica de la filosofía. ¿Por qué? Y paso a los contenidos que quiero criticar, justamente como forma de aportar en algún grano esa demolición contra un saber excesivamente enquistado, y además no solamente en el profesorado, sino también en el alumnado, de formas que, bueno, quizás en otras épocas pudieron tener su sentido, pero si el filósofo quiere ser alguien útil para la ciudadanía, pues debe superarlas. Primero de todo, la filosofía práctica, ya sea ética, filosofía política, filosofía social, de derecho, etcétera, o la filosofía en general, como nosotros solemos pensar, que es la excelencia, la filosofía, la reina madre, la disciplina de la totalidad, no es la única, lo siento, no es la única. Existen ciencias sociales justamente dirigidas a pensar la totalidad, como por ejemplo la historia. La historia es la especialista de pensar la totalidad de lo social en el pasado. O también, por ejemplo, podríamos tener otra ciencia social respecto al presente, que sería la antropología, que también piensa la totalidad de una sociedad. ¿Por qué? Porque son aquellas sociedades de las que no se sabe nada. Como no sabemos nada, debemos aprenderlo todo. Si bien es verdad que las ciencias más centrales del discurso académico, la economía, la sociología y la ciencia política, son ciencias sociales del presente, pero eso sí, unas ciencias sociales fragmentadas. Mientras que la historia, al menos de momento, parece ser que tiene garantizado su objeto de estudio, el pasado, excepto que no triunfe alguna de esas concepciones sobre el final de la historia o incluso el presentismo práctico. Es decir, parece ser de que nos interesa tanto el presente que pasa a ser algo normal el desconocimiento del pasado. Esperemos que eso tampoco se erija en una teoría nueva, que sea arropada por algunos filósofos. En cambio, es interesante pensar el caso de la antropología, porque la filosofía podría encontrar un espejo de su propia realidad. La antropología se ha ido quedando sin tribus, pero sin embargo, la antropología se ha reinventado. De forma irónica, un compañero que tanto Gonzalo como yo, que es un gran antropólogo de Barcelona, Manuel Delgado, decía en sus clases algo así como: cuando los miembros de una tribu ven llegar al antropólogo, ya se decían entre sí mismos que esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Es decir, el antropólogo tenía esa avanzadilla, era esa avanzadilla en el siglo XIX y principios del XX del capitalismo en su fase imperialista. Por ello, después del antropólogo llegará el misionero, después el militar y finalmente el administrador de la colonia. Es decir, la propia antropología, desde su propio inicio, desde su propia concepción, tenía el germen de su final, de su autodestrucción. Porque conocer las sociedades simples desconocidas implicaba que en el horizonte conocerlas todas y quedarse sin sociedades a las cuales conocer. Por lo tanto, quedarse sin objeto de estudio. Sin embargo, la antropología ha ido moviéndose, ha ido buscando otros espacios, el espacio de la cultura, el espacio de las sociedades, de los fragmentos sociales en los cuales todavía no se sabe nada, por ejemplo, pues migraciones o grupos pequeños que se constituyen organizadamente de forma nueva. Bien, todo ello podría tener un paralelismo en la filosofía práctica, porque por un lado, si la filosofía en sentido amplio era el conocimiento de todo, pues ese terreno ha ido recortándose por las ciencias hasta quedar, parece ser, oculta, hasta trazar sus murallas dentro del terreno de la cultura. Pero no obstante, el terreno de la cultura también ese pequeño terreno o gran terreno es un terreno disputado por otras ciencias humanas y también, como he comentado hace un momento, por la propia antropología.
Bien. Un compañero, bueno, que Gonzalo conocerá más, que es Aguilera, en su introducción a un libro de Adorno, decía algo así como: malos tiempos para la filosofía, en los que la filosofía es sinónimo de tomarse las cosas con calma y en el que hasta las empresas tienen filosofía. Y podríamos añadir, incluso la filosofía tiene carrera. Justamente por ahí va mi crítica. ¿Por qué? Porque en la filosofía, primero de todo, se concibe como un saber disciplinado, más que lo que siempre ha sido un tipo de saber amplio y general, en el cual cualquier ser humano puede tener reflexiones filosóficas. En ello, justamente, se incrustan en esa filosofía licenciada, se incrustan algunos ídolos. Ya podríamos utilizar a Marx o ya podríamos utilizar a Bacon, da igual, no me interesa tanto sus teorizaciones, me interesa más el listado de los ídolos, como, por ejemplo, el ídolo de la ignorancia. Parece ser de que para ser un buen filósofo es bueno ser ignorante, al menos bueno, entre comillas, es decir, un tipo de filósofo, un tipo de filósofo que corre bastante por los pasillos de las facultades de cualquier parte del mundo. En el Perú he visto sobrada manifestación de ello. Aquello del cual conocer el mundo, no. El filósofo lo que debe leer es a filósofos, no leer ciencias sociales, no contaminarse de empiria. También hay otro ídolo en la filosofía fuertemente incrustado, que es el ídolo de la inutilidad. Ese orgullo de la filosofía no debe ser útil para nada. No, es que eso ya es pervertir el uso de la filosofía. No, es que la filosofía, si es útil para algo, entonces ya no es filosofía. También, desde los giros posmodernos, pues evidentemente, pensar que filosofía es irracionalidad. La racionalidad se la dejamos a las ciencias, en cambio, en la filosofía lo que hemos de hacer es un canto y una glorificación de la irracionalidad en cualquiera de sus formas. También, y esto ya no es tanto de la filosofía general, tiene más que ver con la filosofía que a veces encontramos en Perú, esa idea antioccidental, de que la filosofía en el Perú o en alguna zona de América Latina no puede ser una filosofía que beba de fuentes occidentales, porque eso ya implica una perversión y ya se mezcla y se confunde lo que es una historia de una conquista y dominio con lo que es el pensamiento universal, evidentemente con todas sus críticas. Y muchas veces esas críticas de lo antioccidental se amparan, se fundamentan en otros filósofos occidentales. En realidad, la mayor parte de veces cuando nos encontramos con ese ídolo antioccidental, lo que nos encontramos es la crítica al pensamiento ilustrado desde simplemente otras bases igualmente occidentales, que sería el pensamiento anti-ilustrado, el pensamiento romántico, el pensamiento de base justamente de la reacción aristocrática a los movimientos ciudadanos y burgueses que tuvieron su plasmación en la Ilustración. Por otro lado, también se mezcla en la filosofía un elitismo cultural, que es elitismo en el cual muchos filósofos no se encuentran al mismo nivel de los ciudadanos, no se encuentran al mismo nivel del ingeniero, no se encuentran al mismo nivel del científico, no, se sitúa a sí mismo por encima y eso es justamente lo que le aísla y en realidad lo que le degrada. En el fondo tiene que ver con una herencia muy plasmada en la propia filosofía, porque muchos de los autores que cualquier estudiante de forma escolar estudia en las aulas de forma crítica y de forma reverencial, son autores que han sido filtrados por la historia de la humanidad, en el cual los proyectos democráticos han sido la excepción, y en cambio los proyectos elitistas han sido básicamente la tónica dominante. Cuando el estudiante o el profesor se sitúa en el mundo clásico, nunca intenta elaborar una filosofía del esclavo, sino piensa con las élites, evidentemente con grandes autores, pero piensa con las élites.
Recordemos el desprecio filosófico aristocrático de la época clásica al trabajo manual, al trabajo con las manos, al trabajo de administración, de organización, porque eso era simplemente un trabajo de esclavos. Unido a esto va esa idea de santificación de los filósofos, el gran filósofo que parece ser que le responde a todo, y eso se transforma en un dogmatismo que justamente cierra los elementos de reflexión. Por otro lado, lo que suele haber justamente por esa desconexión con otras dimensiones y con los contextos en los que los filósofos pensaron, se cree que los filósofos son apolíticos por el hecho de ser magníficos teóricos. Se les dota también esa idea de que si es una buena teoría o es una buena reflexión filosófica, pues está más allá de la política cuando muchas veces han sido grandes elaboraciones a favor de proyectos políticos y muchas veces antidemocráticos. Por otro lado, esa idea de localismo, ese ídolo de localismo, pensar que la filosofía de lo local, de la filosofía hecha en Perú, en América Latina, o si pensásemos en España, da igual el país, se explica a sí misma. Se explica a sí misma simplemente por sus propios autores. Y cuando se olvida de procesos transnacionales, procesos internacionales que están afectando y que explican muchas ideas y muchas críticas a algunas ideas, tanto en Perú como en España o como cualquier otra parte del mundo. Después también el ídolo de la incultura. Muchas veces el filósofo, tal como he comentado antes, se empeña en solamente leer filosofía porque cree que eso es ser un verdadero filósofo, o por lo menos eso es lo que le han contado, o ese es el prejuicio que ha comprado en alguna tienda cultural, y lo que hace es perderse gran parte de su formación porque desconoce lo que es literatura, desconoce lo que es el buen cine, etcétera, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, el ídolo de la pureza. El ídolo de la pureza entendido como que la filosofía, pues justamente por ser filosofía, no puede mancharse, no puede volverse impura de empiria o de pensar lo que realmente sucede en el mundo. También el ídolo de lo privado, porque muchas veces parece ser de que el filósofo cree que es mucho mejor. Bueno, justamente aquí habría una referencia especialmente para el caso peruano, no para el caso español, en el cual idolatra a algunos filósofos de universidades privadas, cosa que en España podemos decir que sería totalmente irracional, porque España las principales universidades que en los mejores rankings, y justamente en este momento la Universidad de Barcelona, nuestra universidad es la primera en el ranking de toda España, es una universidad pública. Entonces, pero aquí, sin embargo, en Perú, pues hay ese complejo de lo público y esa idolatración de privado, cuando muchas veces muchas universidades privadas aquí en Perú simplemente son como sucursales de algún departamento de otra universidad extranjera. Bien, por otro lado también ese ídolo de la periferia, de pensar que bueno, pues que no se piensa el pensamiento, lo que quiere decir periferia para un pensamiento. Es decir, se olvida de que debe desarrollarse un pensamiento propio, autónomo. Cuando digo propio y autónomo no estoy diciendo desconectado del mundo, sino debe haber un esfuerzo de creación a nivel no solamente de conferencias, sino también de escritura propia, porque si no, un país, una comunidad académica que no produzca está condenada, pues como todos. En el caso peruano, lo mismo. Si el Perú no existe industria, pues está condenado a importar. Por tanto, ahí habría un elemento crítico a ese ídolo de la periferia. Y finalmente, para terminar este listado de los ídolos, estaría un ídolo que ha hecho mucho daño, metodológicamente hablando, que es el ídolo de la Guerra Fría. Si cogemos algunos autores muy renombrados del pasado, de la época de la Guerra Fría, esa distinción y ese enfrentamiento de bloques, la Unión Soviética, Estados Unidos, se trasladó en el lado académico a simplificaciones de
de corrientes de largo alcance y que evidentemente tienen mucho más importancia que los fragmentos de tiempo de la Guerra Fría, que son, a grandes rasgos, podríamos decir, corrientes idealistas y corrientes materialistas. Ese divorcio y ese pensar estas corrientes como lo opuesto en vez de encontrar puntos de encuentro. Bien, simplemente para concluir esta primera parte y esperando que todavía tengo tiempo porque tengo varias cosas que desarrollar, conclusión de todo esto aquí podría ser esa idea que el filósofo termina siendo, en vez de un filósofo, en el sentido originario de la palabra, filósofo, amigo del saber, termina siendo un filofilo, como mucho, es el mejor de los casos. Es decir, un filósofo que solo subrayado con negrita, solo sabe de filosofía. Cuando los filósofos que nosotros consideramos verdaderos filósofos, no solamente saben filosofía, saben del mundo. Y el mundo en la actualidad lo conocemos a través de las ciencias sociales, en el caso del mundo social. No hay atajos. No hay atajos. El pensar de que contemplar las calles o estar en meditaciones, conocer el mundo, eso simplemente es una forma de reforzar prejuicios de ignorante. Bien, por ello habría que romper esa idea de sustantividad de la filosofía como algo encerrado en sí mismo, que tiene esencia propia, y al contrario, ser un poco más modestos y pensar que la filosofía es algo adjetivo, es algo que acompaña, igual que acompaña a las ciencias sociales, al mundo social. Hay un mundo social y eso tiene dos perspectivas, la descripción y la explicación causal del mundo de las ciencias sociales y la interpretación y crítica, que es la aportación de la filosofía. La filosofía de la universidad puede ser, la filosofía licenciada puede ser un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Bien, pasando esto, podría decir algunas cosas más, pero en todo caso lo podría dejar para el debate. Me interesa más entrar en el tema. Y esto es importante por el tema de abordar un tema tan relevante y además que recientemente ha sido tan relevante en el caso peruano, por ejemplo, por los hechos, incluso dramáticos hechos que hemos estado viviendo en estos días. Justamente la muerte de ciudadanos, justamente las protestas sociales de jóvenes ciudadanos que justamente protestaban no solamente como un acto aislado de protesta, no, sí, el propio acto de protesta es un acto de formación y es un acto de ejercer de ciudadano. Aparte de otras formas, por supuesto. Pero en este caso hemos visto que eran necesarias este tipo de expresiones que han permitido al menos algún cambio. Bien, el alcance de ese cambio, pues lo valoraremos con el tiempo, por supuesto, y con los hechos. Bien, así pues, quería detenerme momentáneamente en esa noción de ciudadanía y algunas transformaciones. Esto es importante porque además resulta que se cumplen 70 años de la publicación del texto de Marshall, un texto de 1950, un texto que cualquier persona que se dedique a la ciudadanía pues debe haber transitado una vez, ciudadanía y clase social. Es un texto mucho más que un texto teórico, es un texto teórico-práctico y eso es justamente lo importante de una aproximación interdisciplinar de la filosofía, una filosofía que se entienda útil para el ciudadano. Bien, el texto de Marshall continúa motivando reflexiones y debates. Su aporte supuso un gran consenso sobre la ciudadanía como uno de los elementos centrales de la política. La ciudadanía marshalliana, esta concepción, fue la pieza de una teoría sociopolítica que junto con la teoría keynesiana completaba el edificio del Estado social en el siglo XX y que sería la principal fuente de inspiración para la política práctica durante varias décadas. Este consenso, que se originó en Gran Bretaña, ayudó a cimentar teóricamente las propuestas del resto de Europa y Estados Unidos. Y rápidamente se extendió por el mundo no comunista en sus diferentes formas y adaptaciones, según las realidades de cada país.
Si John Maynard Keynes significó para la teoría económica una vía intermedia entre el liberalismo económico clásico y la economía planificada soviética, 2 décadas más tarde, Marshall supondría la vía intermedia para el campo teórico sociopolítico entre el liberalismo político y el socialismo, y en fuerte oposición al fascismo. La categoría marshalliana de ciudadano se sitúa entre el individuo liberal clásico y la clase social marxista. Deja de un lado al pueblo fascista y con Marshall la ciudadanía pasaría a ser el fundamento de la política contemporánea, incluso hasta la actualidad. Si bien la idea de ciudadanía tiene una larga genealogía, no es este el espacio para realizar un recorrido completo y detallado de la ciudadanía que parte desde las sociedades esclavistas, de las comunidades políticas griegas y la República Romana, que recorra los fragmentos de ciudadanía durante una Edad Media caracterizada por su falta de unidad política, o que siga por la progresiva recuperación republicana en la ciudad-estado florentina, a manos tanto del realismo de Nicolás Maquiavelo como en el caso de Inglaterra, de las comunidades utópicas de iguales de Tomás Moro. Pero, si podemos poner énfasis en un momento histórico más próximo, la modernidad, que configura formas políticas más cercanas a las nuestras, como son el Estado, el derecho y la ciudadanía, una ciudadanía que entronca con el discurso de emancipación social y política modernos de la Ilustración francesa, en la que la razón se erige en directora de lo individual y lo colectivo. Se trata de una ciudadanía situada espacialmente en la ciudad, como el centro de la burguesía ascendente que tuvo su correlato a nivel macro en la civilización, que como concepto integra aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Y por oposición tenemos a la reacción aristocrática alemana anti-ilustrada del romanticismo del siglo XIX, que negó las categorías ilustradas, proponiendo los sentimientos y la cultura espiritual desmaterializada como fundamento y explicación de lo sociopolítico. De esta forma de ver el mundo surgirá la exaltación de las tradiciones del pueblo, que más tarde se concretará en su forma política del nacionalismo. Una ilustración universal ante un romanticismo particularista y, al menos en su origen, jerárquico. Que la ciudadanía haya sido y continúe siendo una categoría de gran consenso y arraigada en nuestro imaginario político no significa que no haya tenido sus detractores desde el primer momento hasta la actualidad. Y seguramente algunas de estas críticas interesantes a seguir, sobre todo estoy pensando en las críticas marxistas. Si bien se presenta como una vía intermedia entre el liberalismo clásico y el marxismo, es también una categoría que se genera por oposición a ambas. A riesgo de simplificar excesivamente, podríamos decir que, por su parte, el marxismo de la época creyó ver en la ciudadanía un nuevo rostro de la alineación del obrero, al cual se le habría ofrecido la nación para llevarlo 2 veces a las guerras mundiales. Y después se le ofrecía la ciudadanía nuevamente para alienarlo de las condiciones materiales de su clase social. Desde el lado del liberalismo, 2 son los rostros de la crítica. Por un lado, la crítica liberal conservadora moralizante, que atribuye a la ciudadanía una pérdida de responsabilidad del individuo, por el hecho de que la ciudadanía implica derechos. Y por otro, desde la perspectiva neoliberal, se considera a la ciudadanía como un atentado al individuo, la propiedad, a la libertad, en especial la de mercado, entendiendo los derechos como una intromisión y un factor limitante, productor de rigideces de mercado en las decisiones del individuo libre en el mercado libre. Los contextos importan para entender el desarrollo de las ideas y cómo algunas de estas pasan a ser parte de los grandes consensos o imposiciones de una época. Para comprender el éxito de la economía keynesiana y su centralidad en la teoría económica, importa atender al contexto histórico de las crisis del liberalismo económico clásico a partir del crack de 1929 y la coincidencia por los mismos años con el crecimiento de la economía planificada soviética en pleno proceso de industrialización. Esto nos explica tanto la importancia del socialismo en cuanto a alternativa en esa época, como el desplazamiento del dogma del liberalismo clásico de no intervención del Estado en economía, y el giro que se produjo en el liberalismo más lúcido, que incorporó una organización y una limitación del mercado en la esfera económica. Así,
como las respuestas a las demandas de políticas sociales a favor de la ciudadanía. Ambos pasaron a ser principios básicos del funcionamiento del Estado social. Una vez articulada una base económica dirigida a la ciudadanía, debería concretarse una política adecuada. De la misma manera, para comprender el éxito de la ciudadanía marshalliana, con sus elementos constitutivos como categoría central de la política, implica rastrear un contexto muy concreto: los cambios históricos que nos darán claves para entender tanto su triunfo como los vaivenes históricos del concepto de ciudadanía y su realidad práctica en la actualidad. El año 1950 nos sitúa en la posguerra de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial y con oleadas de refugiados y una población empobrecida. Un retorno a las ruinas de las ciudades. El desolador paisaje después de la guerra fue la vida cotidiana de una población descreída en los discursos de nacionalismo y de liberalismo de preguerras. El hambre en los estómagos vacíos hizo crecer las simpatías por la realidad del comunismo soviético y las propuestas de la ideología comunista. Los partidos comunistas ganaban militancia en Francia, Italia, Grecia. Ante esta situación, el plan Marshall, de George Marshall, no de Thomas Marshall, estamos hablando del funcionario estadounidense, George Marshall, articulado por Estados Unidos desde 1947, ayudó a reconstruir la economía europea, cimentándola sobre bases keynesianas. Algo justamente, Keynes ahora justamente podríamos, anticipando un poco algunos elementos posteriores, Keynes ha vuelto en la actualidad. La situación europea se trató como parte de la estrategia geopolítica del reparto del mundo entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, al margen de los buenos ideales sociales y de un contexto y de un consenso por un liberalismo social. Los determinantes geopolíticos de una Europa en reconstrucción, con una ciudadanía empobrecida, un bloque soviético y la necesidad de crear una alternativa suficientemente atractiva para la ciudadanía de la época, pasaba por la incorporación de una fuerte política social en un Estado social robusto que marcaría la política y economía de las siguientes décadas. La lúcida propuesta teórica de Marshall, de Thomas Marshall, llegó en el momento adecuado. Entre el individuo y la clase social, la ciudadanía se sitúa como garante de derechos. Los elementos constitutivos de la ciudadanía para Marshall son los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. En el desarrollo sociopolítico de las sociedades contemporáneas, el autor sitúa los derechos civiles como producto de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Los derechos políticos de derecho al voto activo y pasivo serían parte de su progresiva conquista de los movimientos democratizadores durante el siglo XIX. Y los derechos sociales como culminación a las luchas políticas del siglo XX. Si bien Marshall, como teórico, estudió la realidad histórica de Gran Bretaña, lo cierto es que aportó un fundamento teórico sociopolítico universal, esto es importante recalcarlo, universal, para la acción del Estado social de posguerra, en una política social que articulase como estándar social común una educación pública, una universidad pública, sanidad pública, subsidios de desempleo y jubilación y derechos laborales para el ciudadano. Para Marshall, la desigualdad en el capitalismo solo era tolerable siempre y cuando no comprometiese los niveles materiales básicos de la ciudadanía que debían ser garantizados por el Estado social. De esta forma, todo lo que necesitase un ciudadano para ejercer efectivamente el ciudadano, es decir, las condiciones materiales de la ciudadanía, debía estar cubierto. La desigualdad económica debía ser algo superfluo, estar al servicio del lujo, de lo no necesario. El ejercicio efectivo de la ciudadanía no podía estar en entredicho ni comprometido por las desigualdades inherentes al sistema capitalista. De hecho, Marshall pensaba que la educación pública debía ser una educación para el ciudadano, no tanto como entendemos en la actualidad con las derivas neoliberales, que es entendida como una especie de educación para los pobres. ¿De acuerdo? Y fíjense la gran diferencia entre entender el papel del sector público, tanto en educación
preuniversitaria como universitaria, como entenderla para pobres, como algo subsidiar algunas carencias, como no. La educación universitaria y la preuniversitaria, la educación es para cualquier ciudadano, cualquier ciudadano. Por ello, y a título de ejemplo, actualmente en España es parte de su legado, y este es un ejemplo, ¿no?, pero lo pueden contar en otros países, que incluso actualmente, a pesar de las décadas de neoliberalismo, en el ranking anual de universidades, unos años sea la Universidad Complutense de Madrid la primera y otros años la Universidad de Barcelona, como es en el año en curso. Y importante recalcar, tanto la Complutense de Madrid como la Universidad de Barcelona son públicas. Bien, pero la historia no termina ahí. Ha habido retrocesos. Después del keynesianismo, después de la Guerra Fría. La crisis económica del petróleo de la década de los 70 llevó a un cuestionamiento de las bases teóricas del Estado social y de la ciudadanía. En filosofía política se extendió el cuestionamiento a la justicia social en aras de un pluralismo liberal que en la práctica supuso el abandono del consenso en torno a políticas sociales consideradas básicas y la progresiva privatización de lo social. Por ejemplo, la proliferación de las ONGs, cosa que parecería que sería algo muy, y déjenme utilizar la palabra, muy progre, pues podemos entenderla también como parte de esa decadencia de la fuerza del Estado social. ¿Por qué? Porque se erige como paliativo para las demandas sociales que antes eran atendidas por organismos estatales. Antes eran ligadas a un derecho y después simplemente las ONGs son ligadas a una voluntad inspirada en un sentimiento. Por ello, del derecho social para los ciudadanos se pasó a un derecho social para los ciudadanos pobres, cuando no a la caridad individual. En la actualidad son una muestra, por ejemplo, los shows televisivos que han transformado en espectáculo las miserias humanas por medio de una caridad mediática en pro de alguna buena causa. Por ejemplo, en caso de Cataluña, el programa el Marató de TV3, por ejemplo, es un programa equivalente al Teletón en Perú. Se invoca una solidaridad voluntaria, sentimental, subjetiva e individual de la donación ante el aporte, ante lo que podría ser un aporte decididamente político, que evidentemente no es voluntario, es racional, objetivo y colectivo, que son los impuestos. Es decir, esa caridad es preferible a los impuestos. Por otro lado, el desplazamiento de la responsabilidad social a la responsabilidad individual ha fundamentado la irresponsabilidad del Estado y la situación social de la ciudadanía. Parece que lo que le ocurra a los ciudadanos ya no es responsabilidad del Estado porque son ya responsabilidades de decisiones individuales. Estas transformaciones se han dado también en el campo del derecho penal, puesto que el paradigma resocializador del derecho ha sido progresivamente sustituido por un populismo punitivo, que considera la criminalidad como producto de decisiones exclusivamente individuales y ya no tiene en cuenta factores como la degradación social y espacial, en los cuales ni el Estado ni la sociedad tendría, parece ser, ninguna responsabilidad. Todo es cosa del individuo. Bastaría recorrer Lima de punta a punta para darnos cuenta de esas diferencias en degradación del espacio social, por ejemplo. Se ha producido de manera paralela un proceso de desinstitucionalización de la ciudadanía. Y esto es importante recalcarlo. La ciudadanía también tiene que ser pensada como institución. No solamente son instituciones el Parlamento y otros órganos del Estado, sino también la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no, pensaremos que cada reforma política implica simplemente una reforma de aquellos órganos del Estado y no de una institución que sostiene a todas ellas, que es la ciudadanía. Bien, ese proceso de desinstitucionalización de la ciudadanía, es decir, de las principales organizaciones sociales, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones en generales, fueron socavadas al punto de que han perdido peso como forma de organización de la ciudadanía. Claro, si la ciudadanía no está organizada, solamente le queda pues, la manifestación pues, espontánea, como a veces obtenemos en base a metáforas que cada uno interpreta según su propia concepción política.
Y eso se produjo tras la derrota que sufrieron, ese proceso de desinstitucionalización se produjo tras la derrota que sufrieron los sindicatos en el pulso que libraron con los gobiernos tanto de Margaret Thatcher como Ronald Reagan. Los emblemáticos casos, por ejemplo, de los sindicatos de la minería y en el caso en Inglaterra y en el caso de Estados Unidos de la aviación. Lo que se buscaba con esa desinstitucionalización de la ciudadanía era la flexibilidad del mercado laboral, la desarticulación de la esfera social, de la esfera ciudadana. Y con él, la precarización del empleo y de la vida cotidiana. El empleo no es lo otro, no, el empleo es parte de esa vida cotidiana que nosotros tenemos cada día. Eso en las sociedades desarrolladas, pero en las subdesarrolladas, la permanente informalidad laboral que garantiza la máxima flexibilidad del mercado de trabajo, como por ejemplo hemos visto en la actualidad con el tema de la pandemia. Es decir, se cerraron los locales, se cerraron las empresas y el día siguiente, inmediatamente, tan flexiblemente, que era el día siguiente había mucha gente sin empleo. Como lo opuesto es que una persona que tiene un contrato laboral, por mucho que cierre una empresa, esa persona continúa con su contrato y con sus derechos laborales. Pero no fue un proceso exclusivamente económico, con repercusiones políticas, sino que en el propio campo político también se produjeron transformaciones respecto a los consensos anteriores. Es decir, tanto en el abandono del consenso del gobierno con los sindicatos y la patronal, era un consenso de esos consejos económicos sociales sobre las políticas laborales, como el recurso desde los años 70 a la gobernabilidad para frenar la participación de la ciudadanía y excluirla de modo progresivo de la influencia de la toma de decisiones en temas de política económica y social. En especial, el proyecto político neoconservador articuló un tipo de discurso sobre la gobernabilidad que priorizaba el orden como valor político en oposición a la participación ciudadana. Por ejemplo, dando autonomía a institutos estatales bajo la dirección de expertos fuera de la decisión política. Bien, en la década de los 90, tras la conclusión de la Guerra Fría, el fin de la historia, según las palabras de Fukuyama, la democracia liberal y la economía de mercado se erigirían como el nuevo modelo político-económico para el mundo, en términos hegelianos, la máxima expresión de la evolución del pensamiento político y económico. El proceso sería intensivo y extensivo. Por un lado, se profundizó en las reformas económicas y por otro, se extendió el modelo bajo el nombre de globalización, principalmente a los países excomunistas. El resultado de este proceso para la ciudadanía fue devastador. Pérdida de derechos civiles, políticos y sociales. Es decir, lo que antes hemos comentado como elementos fundamentales en la reflexión sobre la ciudadanía de Marshall. La ciudadanía quedó encerrada en la esfera privada y lo político era algo ajeno, cosa de expertos. Fue un efecto deseado, el resultado de la búsqueda de la desmovilización ciudadana de la política. La denuncia de un ciudadano formal en retroceso de contenidos reales. Por eso podríamos llamar incluso un siervo. Malos tiempos para la ciudadanía, en unos tiempos en los cuales el ideal republicano quedó en las cunetas de la historia y parece ser que el capitalismo de consumo no necesita ciudadanos, sino lo que necesita y fomenta son consumidores. Bien, veo que por el tiempo estamos muy justos, por lo tanto voy a hacer una pequeña síntesis simplemente a nivel de enunciado de algunos temas que podríamos pensar si pensamos la situación actual de pandemia. Por un lado, tal como anuncié al principio, esa idea de autoexplotación laboral en esta época de pandemia, justamente derivado del desarrollo de las tecnologías telemáticas. Por un lado, hay personas que tenían trabajos presenciales, físicos, que se han quedado sin trabajo, y por otro lado, las personas que tenían un trabajo en base a la palabra o a los símbolos, eso ha sido mucho más fácilmente digitalizable, por lo tanto, pues, digamos que podemos desempeñar ese trabajo por los medios telemáticos. Pero esos medios telemáticos, en oposición a ese discurso muchas veces optimista sobre las tecnologías de la información, parece que en el fondo no es más que un discurso, es otro rostro de ese discurso neoliberal que
que nos anuncia que las tecnologías nos hacen más libres, más individuos, etcétera. En el fondo no hay que olvidar que bajo la estructuración de lo real de lo que es las tecnologías de información hay una lógica de mercado. Y además, como ya vamos siendo patentes detrás de esas lógicas de discursos publicistas, encontramos algo que combina tanto el discurso y la práctica del control total con la disponibilidad permanente. Es decir, esa idea de que parece ser de que aquellos avances del siglo XIX respecto a esa defensa de una semana de 8 horas y descansos de fines de semana, parece ser que hayamos vuelto al siglo XIX, donde parece ser que estemos disponibles en cualquier momento del día, incluso en fines de semana. Esa idea de disponibilidad total del trabajador. Cuando recordemos, por favor, que los elementos de trabajo informático implican dos perfiles. Aquel que es más o menos un profesional y que puede más o menos gestionar su propio trabajo, y aquel que no es más que un obrero digital. Por ejemplo, las personas que se dedican a digitalizar textos o a introducir datos, aquello que podríamos llamar las galerías digitales. Bien, por otro lado, las tecnologías de la información y los móviles y tal, tenemos continuamente, ya sea a nivel de comunicación privada u otros niveles, una pedagogía de la disponibilidad en la que el móvil nos interrumpe en cualquier momento con algún mensaje, o el Facebook o cualquier red social, que nos impide justamente el compartimentar espacios. También esas tasas de desempleo que actualmente encontramos nos están informando de lo típico que se ha llamado en otros momentos ese ejército de reserva. Y claro, esa precariedad de la vida, justamente tanto por la debilidad del vínculo laboral como por esa flexibilidad total del mercado, es lo que se traduce a las vidas personales, donde la planificación de una vida queda en los márgenes, la vida personal queda como una especie de periferia respecto a un centro, que es el mercado, que evidentemente dicta sus necesidades. El asunto está en que esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, es un catalizador a la normalización de esa disponibilidad y esa precarización de la vida, que eran elementos que estaban presentes en los momentos anteriores por las décadas de erosión de lo social y de hegemonía del mercado en su rostro a nivel de sistema neoliberal. Bien, a veces decimos que parece ser de que, bueno, que lo colectivo está resurgiendo y, bueno, pues en algunos momentos hay explosiones, ¿de acuerdo? Vemos incluso en los momentos de pandemia, cuando ha habido los aplausos a los médicos, parecería que eso es un sentimiento que está ahí, que puede cambiar las cosas, pero lo siento, yo soy mucho más realista respecto a esos términos. El elemento sentimental, y lo sabemos por la tradición filosófica, es un elemento que es inestable. Por eso Kant no piensa que se pueda fundamentar el deber moral en un sentimiento, sino en una razón. El sentimiento es muy volátil. Y tanto es así que puede inflarnos de aspiraciones por un mundo mejor, como cuando ha pasado el sentimiento, pues ya volvimos a nuestra vida cotidiana, como es muy realista pensar que pueda ocurrir después de la pandemia o incluso en el progresivo, la progresiva normalización. Bien, ¿cómo sería una forma de poder realmente empezar a cambiar las cosas? Uno, pensando que esos tipos de procesos son procesos más a largo plazo, que no se van a fundamentar en un sentimiento momentáneo, sino que van a basarse más en un elemento de organización, de reconstrucción a aquello que anteriormente mencioné, esa nueva institucionalización de la ciudadanía. Justamente donde la caridad puede haber sido, la caridad o la solidaridad puede haber sido un buen sentimiento, pero no puede ser un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. El punto de llegada ha de ser justamente una defensa de unos derechos sociales, políticos y cívicos. Bien,
Para no extenderme más, simplemente haré un par de líneas respecto a otras reflexiones respecto a lo que sucede en nuestro entorno de pandemia, que es justamente algo patente, la sorpresa, aunque no debería haber sido tal, de encontrarnos que nuestros estados no han sido capaces de estar a la altura de enfrentar esta pandemia del COVID. Y no solamente la pandemia, sino sus efectos sanitarios, tanto sanitarios como económicos y sociales. Es esa idea que la pandemia ha visibilizado esa precariedad en la que hemos sumido al Estado en las últimas décadas, pues precisamente bajo esa idea de que, bueno, lo importante es el individuo, las estructuras no existen, no son importantes, donde si mi situación social y económica es mejor o peor, solamente depende de mí. El Estado, en vez de ser un aliado, es lo otro, es el enemigo. Cuanto menos Estado haya mejor. Eso es justamente lo que ha erigido en la precarización de la ciudadanía, por un lado, porque evidentemente estamos pensando en un Estado social con aquellas vertientes importantes que han sido reclamadas en la actualidad sobre una política social robusta, un refuerzo de la educación pública, subsidios, etcétera, etcétera, que eso no, lo siento, eso, por mucho que ella me esté escuchando alguna apologeta del mercado o del individualismo, eso no lo da la edición individual o el sector privado. Estaríamos en situaciones durísimas si hubiésemos tenido que ceder todo ese tipo de atribuciones exclusivamente al sector privado. Si en algo nos ha salvado, para afrontar esta situación, es justamente la herencia del Estado social, aunque hemos de ser conscientes la dura precarización a la que se haya sometido. Bueno, hay otra serie de elementos que podría estar comentando, pero simplemente a título, ya para finalizar mis conclusiones, pues tenemos un proyecto filosófico político a afrontar, que es reintegrar esos fragmentos, esa precarización de la vida ciudadana. Justamente cuando la vida de un ciudadano pueda ser, en la medida posible, con una cierta autonomía, podrá regir su propia vida y podrá pensar que lo político no es lo otro. Se escuchan voces de democracia, pero incluso críticas contra la democracia porque parece que es otra cosa. No, es la democracia ha sido captada, ha sido tergiversada, y justamente lo que se necesita son procesos de fuerte democratización de la democracia. Las protestas sociales son elementos que nos dan unas señales, pero el asunto es si esa protesta se transforma en algo más. Y ese algo más no puede ser otra cosa que un proyecto político. Y ese proyecto político no puede ser unos sentimientos, sino tiene que ser unas razones. Por eso, frente a la publicidad del eslogan que va a los sentimientos, en las elecciones tendríamos que atender más a lo que es el programa político, que es expresión de lo que es una forma racional de expresión de cómo articular una sociedad. Bien, simplemente para terminar, podemos decir que, bueno, ahora se abre lo pensable. En Perú ha habido fuertes convulsiones recientemente. Eso simplemente abre lo pensable, lo posible y lo realizable. Hemos de pensar que no hay un determinismo. O sea, partimos de una mala situación, partimos de una mala historia, partimos de décadas de degradación, pero la historia justamente, no solamente la filosofía, la historia, como pensar algo global, nos enseña que en aquellos momentos en los que el poder elitista se creía más seguro, muchas veces son oportunidades de democratización y también de mayor igualdad basada en una mayor libertad, igualdad y libertad. Bien, dejaríamos esto aquí, simplemente habría mucho más que decirles, pero creo que el debate siempre es algo valioso, por lo tanto, dejo simplemente como apuntes y como ideas, permítanme 2 frases más, simplemente esa idea que la igualdad de oportunidades es un elemento demasiado limitado para pensar la justicia social, es algo que tiene mucho más que ver con
con una lógica de competencia. Algunos que estaban excluidos de la competencia se les permite competir, pero no está hablando en ningún caso de lo que es frente a eso una igualdad de posiciones, es decir, una igualdad de mejora del conjunto social. Que eso le daría una igualdad de posiciones. Frente a esto, por ejemplo, en esta línea de crítica a la igualdad de oportunidades, se hallan, por ejemplo, dos autores que bastante interesantes, que he estado consultando últimamente, que es François Dubet, en su texto Repensar la justicia social, y un texto mucho más reciente, el de Dubet tiene una década, el de César Rendeules, es un pensador español que justamente ahora en 2020 acaba de sacar un texto contra la igualdad de oportunidades, justamente en esta idea de crítica a esa noción tan mínima de justicia social para ampliarla. Por ello les dejo con esa idea que mencioné al principio que no podía desarrollar, esa idea de que posiblemente parte de ejercer una crítica a todo lo heredado, a todo ese neoliberalismo y ese individualismo heredado, sería empezar a defender el orgullo ciudadano de pagar impuestos, por todo lo que he comentado anteriormente. Bien, muchas gracias, lo dejaría aquí. Bien, muchas gracias, profesor Joan. Pasaremos rápidamente a la ronda de preguntas. Para comenzar, hay dos preguntas para Gonzalo Mayos. La primera es de Miguel Eloy García, que pregunta, ¿qué políticas públicas, en su opinión, recomienda para afinar, en este caso, los conciertos entre la sociedad y el COVID, relacionado a que estas políticas actuales de ¿cómo lo explico? Dado el contexto del COVID, no puede haber demasiadas personas en un ambiente público. Lo que él propone es si existiría algún tipo de políticas públicas que ayudaría a que los conciertos se den de manera mucho más normal en este nuevo contexto. ¿No había otra pregunta también? Sí, la otra pregunta es de Andrés Guamaní, que pregunta, ¿qué opina de los comentarios que mencionan que esta crisis es un ejemplo de la ineficacia del presente sistema político, con pretensiones de uno nuevo? Perfecto, gracias, David. Bien, la primera pregunta, una cosa muy obvia, pero es que no quisiera que alguien tuviera, ya sé que no es el caso, pero la más pequeña duda. Cuando yo he hablado de concierto, lo he hablado en general en el sentido de concertar, de acordar, de consensuar políticas, etcétera. Pero sí que es verdad que luego hay el hecho, pues, del concierto musical, a ver, ¿qué sucede? Una primera reflexión. La COVID ha podido ser minimizada por dos motivos. Uno, citando lo que ha dicho el profesor Joan Lara, ¿no? Porque todavía quedaban estructuras del Estado social, de derecho, del Estado del bienestar, que han asumido una parte considerabilísima de los gastos y de los servicios de protección médica, etcétera, para el COVID. Y segunda, que tenemos ahora unas tecnologías de la información y de la comunicación incomparablemente superiores a cualquier otro momento en la historia. Entonces, gracias a esta segunda cuestión, que unida a la primera, por ejemplo, todavía no ha habido casos radicales durísimos y me congratulo de ello, de desabastecimiento de medios de supervivencia, de alimentos, de medicinas, en general en el mundo. Evidentemente hay zonas que han sufrido muchísimo y normalmente eran las que ya sufrían antes.
pero digamos que se ha mantenido el nivel de abastecimiento mundial gracias a que hay unas tecnologías que han permitido mantener lo que en otra época, ni con la peste negra, ni con la famosa gripe española, etcétera, se podían mantener. Lo que me preguntan es, claro, hemos tenido que protegernos aislándonos, encerrándonos en casa, anulando fiestas, anulando misas, anulando conciertos, anulando reuniones culturales y anulando trabajos presenciales que muchos de ellos los hemos realizado telemáticamente. Gracias a eso no se ha producido el desabastecimiento que era quizás la amenaza principal. Imagínense ustedes que durante 5 o 6 días no entrasen mercaderías en Lima o en Barcelona o en Nueva York. Al cabo de 5 o 6 días habría conflictos en la calle por conseguir una barra de pan. No quiero exagerar, lo digo así, etcétera, ¿no? Que se tardaría más tiempo, seríamos conscientes, intentaríamos evitarlo, pero eso sería una amenaza. Hemos tenido que recurrir a una solución muy primitiva, que es aislarnos, encerrarnos, no tocarnos, no hablarnos, porque, claro, los humanos ahora somos los principales portadores del COVID. Somos un peligro directo de salud los unos para los otros, sobre todo si uno está infectado, claro, pero ¿quién sabe quién está infectado, no? Entonces, claro, la solución ha sido el aislarse, el confinamiento. Esa sociedad del confinamiento que si continúa presentará problemas graves, porque ni psicológica, ni social, ni políticamente, ni familiarmente los humanos estamos adecuados a un confinamiento alargado, a esa soledad. En gran parte lo superamos, como ahora mismo, gracias a que estamos a veces muy lejos o muy cerca, pero a través de los móviles, las pantallas, las redes, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación digitales, prácticamente interactuamos como si hubiéramos viajado para estar juntos a un congreso como lo hacíamos hace casi nada. Interpreto que esta es un poco inevitable en los próximos meses, en los últimos y en los próximos meses. Vamos a tener que confiar en las tecnologías digitales, vamos a tener que confiar que el amigo, como el amigo Joan Lara, está ahí atrás, a pesar de que, bueno, pues no podemos hacer otro contacto más directo que este, que ustedes están detrás de las pantallas, que están ustedes detrás de lo digital y que, por lo tanto, los vínculos humanos, sociales, culturales, continúan allí. Podemos continuar escuchando música, podemos continuar comunicándonos, podemos continuar poniéndonos de acuerdo, podemos continuar tomando decisiones en la línea de lo que he dicho para salvar esa democracia de baja calidad que ahora estamos experimentando, porque sí que es verdad que últimamente hemos perdido económica y políticamente aspectos importantes. Hay peligro que continuemos perdiendo, pero hay la voluntad, me parece, generalizada, que esa pérdida no va a continuar, sino que la vamos a recuperar. Entonces, quiero remarcar, para no ser apocalíptico, la sociedad se ha mantenido. El ritmo social, económico se ha mantenido. Los grandes petroleros
continúan llegando a los puertos. Los grandes buques con los containers continúan llegando, se continúan distribuyendo. Hay empresas de logística que están ganando beneficios con todo eso. Gracias a eso, digamos, estamos encerrados en pequeñas burbujas, pero comunicados, y, digamos, lo humano, lo político, lo social, lo estamos salvando gracias a eso. Creo que tenemos que dar eso, gracias de que esta terrible prueba se haya producido precisamente ahora que tenemos unas herramientas, porque ya lo saben ustedes, en la peste bubónica de final de la Edad Media, el Decamerón lo explica. El Decamerón de Boccaccio se escribe porque unos señores, digamos, ricos e intelectuales de Florencia tienen que salir huyendo de la peste que amenazaba sobre todo las ciudades, y nunca en la historia de la humanidad ha habido ciudades tan grandes como Lima, como México, como Sao Paulo, como ahora mismo, que son récord mundial en todos los tiempos. Ahora hay más gente viviendo en grandes ciudades que en el resto de pequeñas y en el campo. Entonces, claro, imagínense ustedes en las condiciones anteriores. Lima, pero Barcelona y Nueva York serían un auténtico peligro. Eso no se ha producido, celebrémoslo, porque, bueno, recuerdo la anécdota del Decamerón. Esos ciudadanos salen de Florencia porque Florencia es un antro de pandemia y de contaminación, van a una villa del campo y, pensando de que el futuro se acaba, se dedican a explicarse historias divertidas y erótico-pornográficas, si ustedes quieren, ¿no? En ese ideal del Beatus Ille, de cómo esto se acaba, aprovecha lo mejor. Bueno, a ver, nosotros hemos tenido otra ventaja. Lo que sucede es que esa ventaja no es perfecta, y la verdad, yo añoro el contacto personal, directo, cara a cara, comiendo juntos, etcétera, viajando a Lima, ustedes viniendo a Barcelona, por supuesto, pero bueno, gracias a esas pantallas, a estas interfaces que parece que nos separan, podemos aguantar para que el día que derrotemos, porque la derrotaremos, el COVID, podamos recuperar la vida directa, la vida de antes. Aunque ya les advierto, muchas de las cosas, como el trabajo telemático, han venido para quedarse. Todas las estadísticas lo indican. Recuperaremos muchos aspectos, pero digamos que hay un nuevo modo de vida que se ha consolidado, y bueno, de eso hablaremos en otros momentos. Y la siguiente pregunta de Andrés, bueno, creo que casi lo he contestado. Claro, el sistema político ha sido bastante ineficaz. He intentado explicar que la crisis del COVID aunque hemos tenido suerte porque tecnológicamente estábamos fuertes, porque los avances tecnológicos han sido increíbles, digitales, etcétera, en cambio nos ha cogido en mal momento, ha llegado en mal momento por las crisis económicas que habían debilitado el neoliberalismo, que bueno, que muchos piensan que mejor que se debilite, pero claro que haya una alternativa. De momento, lo que no hay es la alternativa, y se ha evitado muchísimo que hubiera alternativa. Entonces, claro, sin alternativa, lo que habría es hambre, desabastecimiento y probablemente desórdenes en la calle. Nos ha pillado un mal momento, en un momento en que la democracia no está en su mejor momento en la historia. Incluso la democracia simplemente liberal, democracia que se respeten los votos,
que se respete los derechos fundamentales. Ya no hablo de derechos humanos, fundamentales que están en la Constitución y que hasta ahora se respetaban. De que el autoritarismo de cierto populismo de derechas y algunos de izquierdas, ¿por qué no decirlo también?, pueda ser evitado para que no terminemos en un enfrentamiento de nosotros ellos, que también recuerda a momentos muy, muy negativos, ¿no? Hemos tenido una situación ambivalente, termino, ¿no? No era el mejor momento político ni de lejos, pero creo que hemos tenido un aviso que tenemos que luchar día a día, hora a hora, derecho a derecho, en lo político. Hemos de salvar cada uno de los recursos democráticos. No podemos ceder en ninguno. Solo así yo creo que cuando superemos el COVID, que lo superaremos, el mundo quizás sea un poco mejor que era cuando llegó el COVID. Y a lo mejor habremos tenido aspectos positivos, porque es importante que la humanidad reaccione. Porque yo creo que desde los años 2015-2016, elección de Trump, el Brexit en Europa, el referéndum en Colombia perdido para pacificar la sociedad, ¿no? En principio. Luego, bueno, ha habido elementos inquietantes en que parecía que la ciudadanía lanzaba la toalla. Quizás el COVID nos sirve para que la ciudadanía vuelva a asumir la tarea de defender la democracia. Porque si la democracia no la defiende el demos, la ciudadanía, ¿quién la defenderá? Gracias, queridos. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Por falta de tiempo, simplemente vamos a responder a 2 preguntas más, profesor Lara. Sí, dígame. La primera es de Andrés Ulianova, que pregunta, ¿cómo se realiza la filosofía? Y la otra sería de Ernesto Lipa, que pregunta, ¿qué piensa de las políticas culturales, económicas y educativas de George Soros? Eso sería todo, profesor. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, parto de una pregunta que me hago a mí mismo justamente en reflexión a lo que estaba comentando Gonzalo y las preguntas antes comentadas. Un poco que voy a hilar un poco mis respuestas. Primero de todo, frente a las décadas que hemos tenido de elementos de concebir al Estado como algo negativo, como algo opuesto, yo creo que estamos en un momento de recuperación del Estado. Precisamente, casualmente, hace un mes estamos Gonzalo y yo en un congreso en Brasil, en Minas Gerais, de Ciencias del Estado, y justamente celebrábamos eso, celebrábamos de que el Estado volviese a ser elemento de reflexión, elemento de atribución de políticas de la ciudadanía. Además, nos comentaban que en sus estudios de ciencia política, de Ciencias del Estado, allí en Minas Gerais, había un curso permanente en cada semestre que era un curso de ciudadanía. Imagínense lo que es eso, un curso de ciudadanía, que ciudadanía 1, ciudadanía 2, es decir, en cada semestre. Eso quiere decir otra cosa. Eso quiere decir entender que pensar el Estado, pensar lo político, tiene que partir y está totalmente interrelacionado, tiene que partir y tiene que llegar al ciudadano. Bien, dicho esto, y intentando romper ese prejuicio heredado de las décadas pasadas de neoliberalismo, que por un lado ha sido asumido coherentemente ese prejuicio por las políticas neoliberales, pero ha sido también de forma sentimentalmente también incorporada de forma más cultural por un cierto anarquismo individualista, que, bueno, pues que une elementos posmodernos con elementos de libertad individual y se olvida de lo colectivo, se olvida de lo ciudadano y piensan que las salvaciones en distintos tipos de movimientos sociales pasan en vez de emancipación colectiva, pasan a salvaciones individuales. Yo creo que es un momento
un momento para repensar el estado en el cual hemos dejado al Estado, valga la redundancia. Es decir, todo lo que ahora necesitamos para poder afrontar la pandemia y la crisis que nos viene después, lo estamos realizando con un Estado en las peores condiciones que ha podido estar. Décadas de degradación de lo que es la función del Estado como elemento de priorización de la política social. Y la política social no es un parche. La política social es algo fundamental. Es el elemento que da igualdad a los ciudadanos como punto de partida. Es decir, difícilmente un ciudadano puede ser ciudadano si tiene hambre. Difícilmente un ciudadano puede ejercer de ciudadano si está enfermo y no tiene un servicio médico al cual poder acudir. Difícilmente un ciudadano puede preocuparse por lo político si no tiene los mínimos conceptos aportados por una educación de calidad pública, tanto en el ámbito preuniversitario como en el ámbito político. Como en el ámbito universitario. Es decir, la refundación de lo público tiene que ser algo fundamental. Por eso terminaba mi exposición en esa frase provocadora de el orgullo ciudadano de pagar impuestos. Frente a esa idea muy asumida de que no, los ciudadanos no tenemos que pagar impuestos, de que cuanto menos nos moleste el Estado, mejor. En realidad lo que estamos haciendo es, pagando menos impuestos, es precarizando nuestras vidas, precarizando la acción del Estado cuando lo necesitamos. Y en el caso, por ejemplo, de Perú, a la pandemia se une algo recurrente que es las tormentas del Niño, por ejemplo, y los desastres que hemos vivido recientemente en los últimos años. Si el Estado no actúa, les puedo asegurar que el sector privado no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque bastaría recurrir a Keynes, aquella idea de los animal spirits. Es decir, los empresarios toman decisiones de inversión en función de expectativas. Y, evidentemente, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, las expectativas son muy negativas. Por lo tanto, lo que estaría haciendo es acelerar ese ciclo pernicioso de caída en la crisis. El único que puede ser tan, entre comillas, irracional a nivel económico, pero muy racional a nivel social y político, es el Estado, que en tiempo de crisis, en vez de desinvertir, como haría cualquier empresario, lo que hace es invertir en la sociedad. Crear esos mínimos básicos para que, tal como he comentado, podamos construir ciudadanía y, evidentemente, pueda ejercer los derechos políticos y la libertad tenga un significado realmente de autonomía y no sea simplemente una expresión formal. Eso es un elemento de partida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues yo creo que este es un momento de repensar las funciones del Estado y reestructurarlo en el centro y, evidentemente, por supuesto, pensar un Estado que tiene que ver mucho con la ciudadanía y que no es un dispositivo, no es una maquinaria aislada. No, el ciudadano tiene que estar vigilante, igual que tiene que como Gonzalo ha comentado muy bien, que el ciudadano tiene que estar vigilante de la democracia, también debe estar vigilante del funcionamiento del Estado. Y el Estado acumula recursos y, evidentemente, pues puede haber corrupción. Pero no podemos pensar que la idea de corrupción desde las décadas neoliberales solamente está en lo público. También está en lo privado. El corruptor muchas veces son intereses privados. Por lo tanto, el ciudadano vigilante es el que nos puede dar alguna garantía de que aquellos procesos y aquellas funciones del Estado realmente vayan hacia la ciudadanía. Julianova, un saludo, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta que se debería dar en muchas conferencias, pero alguna nota sí que puedo apuntar. Y tiene que ver justamente con aquellas reflexiones que he trazado al principio como crítica a la filosofía licenciada. La filosofía que se propone como investigación y de la que compartimos muchos elementos, tanto Gonzalo como yo, es justamente esa filosofía que, en vez de reverenciar autores y encontrarse en los límites de lo que dijo un tal autor, utiliza a esos compañeros filósofos, a ese patrimonio intelectual, para pensar lo que debe pensar siempre el filósofo, es el mundo. Y ese pensar el mundo no solamente lo puede hacer como reflexión crítica, porque necesita conocer el mundo. Por eso es necesario que se lean ciencias, en nuestro caso, que nos dedicamos a la ciudadanía, que se lean ciencias sociales. La ciudadanía es un tema multidisciplinar, traspasado desde ópticas, desde el derecho, desde la sociología, desde la economía, desde la ciencia política, desde la antropología, etc.
y evidentemente, por supuesto, desde la filosofía. Solamente el diálogo transdisciplinar, evidentemente al principio es multidisciplinar porque partimos de tradiciones disciplinadas, pero ese diálogo permite crear una cierta transdisciplinaridad que nos permita abordar los temas con toda su complejidad como algo tan relevante como la ciudadanía y las transformaciones y los retos que está enfrentando actualmente. Disculpen, David, ¿me puedes recordar la última pregunta del IPA? Sí, profesor. Era, ¿qué piensa de las políticas culturales, económicas y educativas de George Soros? Ah, sí, gracias, gracias. Bueno, a ver, gracias, Lipa, por asistir y por tus preguntas. Siempre son bienvenidas. Y claro, lo que pasa es que, tal como he comentado, son preguntas que ahora he de trazar en 2 líneas, pero que requerían, pues esto, pues desarrollos mucho más amplios que, bueno, que tendremos oportunidad de realizarlo. Básicamente, claro, sí, el sector privado. A veces, pues, podemos encontrar buenas intenciones en Soros o no, pero no dejemos de olvidar que es una persona individual que toma las decisiones y, bueno, pueden coincidir o pueden no coincidir con lo que necesita la ciudadanía. Se le puede reconocer a algunos, por supuesto, pues, grandes avances y desarrollos en temas de libertad, pero de libertad individual. Quizás en estos momentos hace falta otra cosa. Hace falta refundar lo que es el Estado social después de las décadas de deterioro del Estado social, que como he comentado, hace falta recuperar teóricos para repensarlos, qué de actual nos puede traer y qué hay que añadir para o completar para pensar una refundación de un Estado social. Por eso, justamente, he hecho, de los pocos autores que he mencionado, ha sido Marshall. Marshall, porque fue un gran consenso en una época acerca de lo que es ciudadanía. Y ahora, después de estas décadas de deterioro y que nos encontramos con una ciudadanía precaria, disuelta, fragmentada, quizás habría que volver a recuperar esos fragmentos y, evidentemente, no reconstruirlos igual que antes, porque, evidentemente, se han hecho en el transcurso del tiempo unas críticas suficientemente relevantes para ser incorporadas. Es decir, no intentar, como en el pasado se intentó, no solamente la ciudadanía, sino en otras concepciones, elevar un particularismo como si fuese una universalidad, sino realmente fundamentar una ciudadanía universal en base a la integración y reconocimiento de distintos particularismos. Eso es lo que puede el pensar que las cosas son más complejas y que necesitan ser integradas con dificultades. No se puede pensar lo mismo las dificultades que está teniendo aquí en Lima que en Barcelona. O sea, en Barcelona hay mucha gente que perdió su trabajo y al día siguiente pues, podía ir a cobrar su subsidio de desempleo. Aquí en Perú, poquísimas personas tienen subsidio de desempleo. Muchas personas es que ni siquiera tienen trabajo, pero ni siquiera tienen un contrato de trabajo. No existen a nivel formal. Hay elementos que deben ser pensados porque son los mismos. Hay elementos de pandemias, elementos estructurales, elementos políticos, sociales, culturales, pero después hay que atender las particularidades, porque si no, podríamos coger una receta que en algunos espacios sería muy justa y por otro lado sería muy injusta. Como por ejemplo, y simplemente para terminar, esa idea de que, por ejemplo, sí, de que es incívico salir a la calle en tipo de pandemia. Eso que puede ser muy, muy razonable cuando una persona tiene su sustento asegurado, puede ser muy irracional para personas que, si no salen a la calle, no tienen el sustento de ese día, como ha ocurrido aquí en Perú, y no se puede tildar a esas personas como inmorales, incívicas, porque lo que se debería pedir es una acción del Estado que atienda esas necesidades en tiempos de pandemia. Bien, muchas gracias. Eso es un poco lo que sería para responder y para comentar.